hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida, y 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el dinero. Hermanos, hoy en día este es el gran problema, de que muchas veces nosotros no tengamos bases sólidas y una firmeza en lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque no hemos recibido enseñanza. Y vean lo paciente que Dios ha sido con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día se necesita tanto la instrucción de un padre y de una madre, que ellos nos enseñen y nos eduquen con los valores y principios de la palabra de Dios. Pero ¿dónde están ellos? Muchas veces cuando nosotros necesitamos recibir esa educación, están trabajando. Y con esto no debemos entender que eso es malo, pero ponemos más prioridad a eso. ¿Y dónde estamos nosotros muchas veces? Con el deseo y el anhelo de querer saber más de Dios y de querer buscarle. Estamos siendo guiados por nuestro corazón egoísta y estamos buscando más materialismo. Hermanos, nosotros no hemos comprendido la palabra de Dios, no lo hemos hecho. Cristo una y otra vez nos repite que nosotros no debemos tener la mira y la convicción de querer tener más materialismo en este mundo. Y Él incluso nos da el ejemplo de las aves. Mirad las aves del cielo, ellas no siembran ni ciegan, pero aún vuestro Padre que está en los cielos, Él las alimenta. Mirad las flores del campo, miren cómo se visten. Y les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como alguna de ellas. Así que no se afanen diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque Dios tiene cuidado de ustedes. Y nos dice esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué? Serán añadidas. ¿Pero lo comprendemos? No. Sí lo sabemos, Mateo 5. Desde ahí Cristo nos lo empieza a decir. Pero ¿cuánto tiempo nosotros invertimos en la obra de Dios? Poco. ¿Por qué? Porque hemos sido envueltos en esta sociedad. Hermanos, y la iglesia hoy en día necesita entender esto. Si nosotros vemos en el libro de Hechos la manera en cómo la iglesia primitiva nos enseñó a dar y compartir con los demás, con la mira no de querer tener más materialismo, con la mira de que todas las personas conocieran a Cristo. Ese era el objetivo central de la iglesia primitiva, en que de muchas personas más conocieran a Cristo, que otras personas conocieran a Cristo. Entonces, todos nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, y hay tentaciones en su utilización, y hay culpa en su abuso. Amén. Alguien dijo, si todos entendieran, disculpen hermanos, si todos entendieran el valor del evangelio, todos vendrían y servirían a la causa de Cristo, dependiendo siempre de Él. Todos vendrían y servirían a la causa de Cristo, dependiendo siempre de Él. ¿Y cuál es el problema de nosotros hoy en día? Es que queremos prosperidad, queremos bendición.
Queremos prosperidad, prosperidad y prosperidad, pero muchas veces no queremos un conocimiento de Cristo, no queremos familias que sirvan a la causa de Cristo y que vivan para Él. ¿Es que es un problema también el materialismo? No, pero primero debe estar Cristo. Y si Cristo no está primero, eso sí es un gran problema. Cristo debe ser el centro de todo. Entonces, Dios viene y dice esto al pueblo de Israel, número uno, con el fin de recordarles que ellos recapacitaran y entendieran cuán torpes habían sido. ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimiento, ellos sabían muchas cosas de Dios, pero no le conocían. Ellos no le amaban. Ellos también eran fuertes, eran valientes, pero sin Cristo llegaron a su ruina y esa nación decayó. Y hermanos, nuestras iglesias hoy en día van por ese mismo camino. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, surge la pregunta, ¿cuál es la gloria del hombre? ¿Cuál es la gloria del hombre? Si Dios viene y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Acompáñenme en el verso 24. ¿Qué dice? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Escuche este poema que nos lleva a que nosotros veamos más bien nuestra gloria como cristianos. Dice, hay cosas en las que el hombre puede sentirse orgulloso, alegrarse él y otras personas por los triunfos obtenidos. Sí, sí. Pero eso es tan efímero y olvidadizo que se olvida más pronto y rápido que un susurro. Pero el conocer a su Salvador, el conocer a su Salvador le da esperanza a su vida, y el sumergirse en ese mar inmenso del misterio, quien es Dios, para conocerle más y más, tornará en feliz realidad desde la parte más pequeña que tiene hasta el área más extensa de su vida. Cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra vida y en las cosas que nosotros podemos alegrarnos no consiste en los bienes materiales, no consiste en nuestra personalidad, en qué somos y qué tenemos. Nuestra gloria consiste en Cristo. Amén. En Cristo. Por eso Dios viene y dice, no se alaben ustedes en estas cosas, alábense en esto, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Y vean qué dice Pablo, Filipenses 3, 7 y 8. Busque su Biblia, Filipenses 3, 7 y 8. Miremos qué es lo que dice Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué decía Pablo que tenía todo como pérdida y basura? Por el conocimiento de ¿qué? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Cuando nosotros entendamos esto, nuestra vida cambiará. Y lo que nosotros somos, en realidad nosotros nos encontraremos con esta gloria
única gloria en nuestra vida y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? ¿Porque soy pobre? Sí, pero tengo a Cristo. ¿Por qué? ¿Porque soy una persona sencilla? Sí, pero tengo a Cristo. ¿Por qué? ¿Porque no valgo nada? Sí, pero tengo a Cristo, le conozco y mi esperanza está en Él. ¿Por qué? Porque soy una persona que padece, que tiene necesidad y se enferma. Sí, pero tengo a Cristo y espero una vida mejor. Los jóvenes, no soy tan inteligente como otros. Sí, pero tengo a Cristo. Soy feo, solo tú, van a decir. Pero tengo a Cristo. Hermanos, cuando nosotros vemos en realidad que nuestra gloria o nuestra esperanza proviene de Cristo, nuestra vida cambia y nuestra vida es transformada. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que podemos acumular muchas cosas en esta vida, pero todo va a terminar. Nuestra vida es tan incierta y efímera que todo lo que se tiene se llega a perder. En cambio, la esperanza del creyente es vivir y servir a la causa de Cristo, esperando pasar toda la eternidad con su Señor. Esa es la esperanza del creyente. Por eso, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que en realidad conocer a Cristo lo cambia todo. Conocerle, no saber de Él. El gran problema de hoy es que también muchas personas se denominan ser cristianos, pero no todos sean hijos de Dios. Que no todos le conozcan y que no todos le sirvan. Hermanos, ¿quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para usted? Muchas veces solamente nos imaginamos a Cristo como alguien que vino, se humanó, un pequeño bebecito y murió en la cruz del Calvario. Y así contamos la historia. Murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y murió por tus pecados. Hermanos, Cristo no es solo eso. Cristo es lo que ha hecho que la ira de Dios no se derrame sobre mí. Cristo ha hecho todo por mí. Y sin Cristo yo no soy nada. ¿Por qué? Porque Cristo no es la mejor forma de vivir. Cristo es la única. Y fuera de Cristo estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, ¿qué somos sin Cristo? Nada. ¿Qué valor tenemos? Ninguno. Solamente somos pecadores, que han faltado tanto a Cristo, que le han dado la espalda y que incluso le hemos escupido en la cara. Por eso nosotros tenemos que apreciar el valor de la cruz, apreciar el valor de Cristo y ser transformados por Él. Hermanos, y ayer veíamos esto. ¿En qué contribuimos nosotros con la salvación? ¿O qué dimos a Cristo? Solamente dimos nuestro pecado. Ciertamente Él llevó nuestros dolores, herido y molido por nuestros pecados. Y ciertamente nosotros escondimos de Él el rostro. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto, que gracias a Cristo nosotros somos personas valiosas en Él. Por eso Dios viene y nos lo repite una y otra vez: alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Solamente en saber de mí? No, en conocerme. En conocerme.
Y debemos entender esto para que nosotros seamos transformados por Él y que sea eso quien nos mueva a vivir una vida diferente. ¿Por qué servimos a Cristo? ¿Porque queremos bendiciones? ¿Porque queremos que nos vaya bien? No. Servimos a Cristo porque ya somos siervos de Él, somos nuevas criaturas en Él y debemos el servicio. Y le amamos porque Él ha hecho todo eso en nosotros, salvarnos. Y Cristo nos ha bendecido. ¿Necesitamos más bendiciones, hermanos? No. Dios nos ha bendecido con Cristo. La palabra de Dios nos dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Debemos gloriarnos en Cristo y debemos darle gracias a Dios por Él. Amén. Pero ¿cuál es el otro gran problema? Que hoy la mayoría de personas no le conozcan. Acompáñenme otra vez a Jeremías. Jeremías capítulo 4, 22. Veamos qué le dice Dios al pueblo. 4, 22 de Jeremías. Cuatro 22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Dios les dice al pueblo de Israel que se gloriaran en conocerle y en entenderle, pero ellos no le conocieron. Dios le dice: ustedes son un pueblo necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Hermanos, en este siglo que vivimos, hay tantas familias destruidas y tantas vidas tristes de su existencia. En este siglo hay tanta confusión. Y se imaginan en lo que los hermanos decían, de que los hombres quieren hacer esto, ¿verdad? No están de acuerdo con lo que Dios les dejó y cómo ellos nacieron. Hermanos, alguien decía: no ha habido otra época en que el número de personas cristianas, creyentes, ha aumentado, pero aún así la maldad ha sobrepasado. Hermanos, es raro llegar a iglesias y encontrarlas con un número de 5, 10 o 15. Hay iglesias repletas, un gran número. Pero hermanos, ¿dónde estamos? Preguntémonos, ¿dónde estamos nosotros los creyentes? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Y cómo hemos vivido? Hermanos, cada vez más la confusión, el pecado cada vez más azota a las familias y llega hacia las personas. Y vean el movimiento, aquí en Estados Unidos se conoce por LGTB, ¿verdad? El movimiento homosexual, todo el tipo de movimiento. Pero digo esto para que nosotros veamos cuánto terreno está ganando esto. Está llegando hacia los hogares, está llegando a la vida de los niños. Hermanos, muchas veces nosotros no tenemos que explicar a un niño cosas sobre cómo es matar, cómo es robar. ¿Por qué? Porque lo han visto. ¿Dónde? En la televisión. Hermanos,
Muchas veces los pequeños están empezando a crecer con esas ideas de que ellos pueden decidir lo que quieran ser, si quieren ser niños o quieren ser animales, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Satanás está haciendo su trabajo y debemos entender eso. Alguien decía, el enemigo ha sabido hacer bien su trabajo. Él sabe hacerlo muy bien. No tenemos que preocuparnos quién instruirá a los niños, porque el mundo está dispuesto a hacerlos. No tenemos que pedir voluntarios para que alguien instruya a los jóvenes, porque el mundo está de acuerdo con hacerlo. No tenemos que preguntar quién quiere enseñar, quién quiere educar a nuestros hijos y a nuestras familias, si no queremos hacerlo, porque el mundo quiere hacerlo con mucho gusto. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta de todas las cosas que hay en esta tierra, es espantoso, pero muchas veces nosotros hemos empezado a hacerlo. Hermanos, ustedes no deben de preocuparse en nosotros los jóvenes. Si quieren, ni siquiera deben orar, ni siquiera deben alentarnos y pasar tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo quiere hacerlo y quiere introducirnos con la filosofía, la ciencia, y quiere que nosotros vayamos en la búsqueda de nuestro corazón, en la búsqueda de nuestros propios deseos. Amén. Y tenemos que entender que hay iglesias repletas. Sí, hay iglesias de muchos miembros, hay iglesias que contienen muchas posesiones. Pero ¿dónde están esa cantidad de creyentes? ¿Qué están haciendo en el mundo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Estamos instruyendo a nuestra generación que está creciendo? ¿Cuánto tiempo nosotros tomamos para enseñar la Biblia, para estudiarla y para instruir también a otros? Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Es la falta del conocimiento de Dios. Es la falta del conocimiento de Dios. Porque muchas veces nosotros los jóvenes, y ustedes nos dicen que nosotros no queremos servir a Dios, que nos fuerzan a hacer algo? ¿Por qué ustedes nos dicen que a pesar de que ustedes se acerquen con amor para corregirnos? ¿Y por qué decimos que eso está mal? Porque no conocemos a Dios. ¿O por qué no hay un verdadero cristianismo entre los hermanos y los mismos creyentes? Porque no conocemos a Dios. No conocen a Dios. Cuando alguien conoce a Cristo, ya no se hace por algo impuesto, se hace por voluntad y con amor. Amén. Por eso, hermanos, ustedes no se preocupen en decirle a los jóvenes, vístanse de esta manera o hagan esto. Ustedes deben de preocuparse en que nosotros los jóvenes conozcamos a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos enfocarnos en lo exterior, que nosotros nos vistamos y comportamos así. Pero vean, cuando alguien conoce a Cristo, ya no es impuesto o obligado. Eso nace desde adentro. Es un fruto en cada creyente. Nosotros ya no tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Y por qué no hacer esas cosas? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos que comprometernos con el Señor. Necesitamos entender el Evangelio, y lo que hoy se obliga a hacer nacerá del corazón. Ya no tendremos nosotros que obligar a un hermano o una hermana a que sirva un cargo en la iglesia. Eso nacerá del corazón.
Hermanos, si vemos la historia de Israel, esa nación fue destrozada. Se vino desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. Y Dios les dijo, para hacer el mal sí supieron, pero para hacer el bien nunca. Y nosotros debemos entender de que la iglesia necesita conocer realmente a su Salvador. Amén. Hermanos, todos nosotros necesitamos acercarnos a la cruz de Cristo y pedir perdón por nuestros pecados y conocerle verdaderamente quién es Él. Cuando nosotros entendamos esto, en verdad seremos nuevas criaturas y seremos personas nacidas de nuevo. Entonces, hermanos, ¿qué necesita la iglesia? ¿Más conocimiento? Sí, pero primero debe conocer a su Salvador, acercarse a Cristo y ver quién es Él y saber más de Él cada día. ¿Necesita también más posesiones una iglesia? No, necesita conocer primero a su Salvador. Necesitamos todos nosotros acercarnos a Cristo y conocerle realmente quién es Él. Hermanos, tenemos que terminar con esa religiosidad que ha entrado en cada uno de nosotros. ¿Por qué hacemos esto? Porque así aprendimos. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque también así nos enseñaron. Necesitamos ver si lo que estamos haciendo es realmente bíblico y de acuerdo a la palabra de Dios. No se trata de ver que a mí me agrada y a mí me gusta. Se trata de ver si en realidad eso exalta el nombre de Cristo. Por eso todos nosotros necesitamos más conocimiento de Él y un íntimo caminar con Él. Acercarnos a Cristo y vivir para Él. Cierre sus ojos y terminemos orando. Padre Celestial, damos gracias porque hemos visto su palabra. Perdónenos, bendito Señor. Perdónenos. Porque nosotros muchas veces no anhelamos pasar tiempo en su palabra para conocerle y para amarle. Transfórmenos, bendito Cristo. Cuán necesitados estamos de usted, oh buen Salvador. Cuán necesitados estamos. Ayúdenos a entender que lo que tenemos aquí en la vida es efímero, es tan corto, que la sabiduría termina, que la fuerza y el vigor llega a perecer. Que Señor, que las posesiones y bienes materiales también terminan. Pero Señor, el entenderle y conocerle verdaderamente cambiará nuestras vidas. Por eso, bendito Dios, ayuda a que cada hermano y a que cada hermana nos sintamos comprometidos a buscarle más y más, a realmente ser transformados por Cristo y vivir de la manera que honremos su bendito nombre. Gracias por su palabra y gracias por habernos hablado.